Informe Enigma. Phoenix, Arizona, 13 de marzo de 1997. ¿Qué tenemos aquí? Esa noche, cientos de habitantes alarmados dijeron haber visto objetos y luces inexplicables en el cielo nocturno. Y se extendió el miedo a los alienígenas. Mi reacción inicial fue: ese trasto mide 1,5 kilómetros de largo. ¿O se trata? La línea aérea America West informa. Las líneas aéreas America West preguntaron si habíamos visto algo o habíamos recibido informes acerca de las luces del sur. Fue uno de los mayores avistamientos de ovnis de la historia, Es un avistamiento importante. con muchos informes en una sola noche. Están justamente ahí. Todo el mundo puede verlos. El gran número de informes garantiza una investigación científica y un examen de los informes de los testigos a través de las lentes de la ciencia y la tecnología. Era tan grande que no se veía entero cuando venía hacia nosotros. Para los científicos es un tema muy difícil y la pregunta es, ¿qué vieron en realidad? In 1997, you took part in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. They've been here before. Belgium, Osaka, Roswell, those are recon missions. But Phoenix was different. All across the state of mysterious flying objects in the sky And what many are already calling the largest UFO sighting in North America. Congress doesn't even know if this happened. Anything like this? What's that one behind that one there? They were testing our weakness, testing our capabilities. It was only the beginning. Mucho hemos hablado en Informe Enigma sobre el fenómeno OVNI y no me cansaré de repetir que quizás es el fenómeno más desconcertante que hay porque realmente no sabemos prácticamente nada. Los testigos aseguran que ven objetos, los cuales yo he sido testigo en varias ocasiones de ellos, aseguran haber tenido contacto directo con seres de otros mundos, de haber presenciado de cerca esos bólidos aterrizar, pero no hay una prueba, no hay nada tangible. Luego los gobiernos desclasifican información que a veces creo que lo que hace es precisamente eso, desconcertar más a la gente que arrojar luz a algo que ya de por sí está muy, muy distorsionado, pero de vez en cuando aparece algo, aparece un avistamiento que tira por tierra todo esto, y es precisamente como el que vamos a hablar hoy, ¿no? Las luces de Phoenix, año 1997. Aparece una monstruosidad, algo realmente inquietante, que es presenciado por miles de personas en diversos puntos, no se concentró en un solo lugar. Las autoridades se ven enfrentadas en diversas versiones. Algunos dicen que sí, que eran aviones que habían soltado una especie como de bengalas o de estelas en maniobras. Otros dicen que no saben qué es. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Otra puesta en escena del gobierno para distraer a la gente, un avistamiento real. ¿Qué eran aquellas luces que se vieron en el año 1997 en Phoenix? Para hablarnos de esto tenemos a un compañero de las ondas, lo reconoceréis por ser sobre todo la voz que está detrás de Misterios de Orión, el universo por descubrir y sobre todo un apasionado de la ufología y del misterio en general. ¿Cómo te encuentras, Sergio Ruiz? Muy bien, muchas gracias por estar, por invitarme a estar aquí en Informe Enigma, que para mí bien sabes que es un honor. Muy bien y muy interesante lo que esta noche nos le vamos a ofrecer a todos. Algo, vamos a hablar de esas luces sobre Phoenix, de esas Phoenix Lights, ¿no? En Sonora, en Nevada, en Arizona, y te digo estos tres estados, porque no solamente fue allí. Porque es lo que decía al principio, o sea, el fenómeno OVNI es desconcertante ya de por sí. Hay avistamientos, hay testimonios, hay registros, hay documentación, pero algo tangible, algo que podamos decir, bueno, pues que el gobierno abra un hangar, ¿no? y muestre, diga, mira, esto es un OVNI y aquí podéis venir todos, verlo y tocarlo. De eso no hay absolutamente nada, con lo cual nos quedamos ¿en qué? Bueno, tengo que decirte que ahora sí hay. Sí.
Sí, hay. Si nos vamos al aeropuerto de Las Vegas, y ahora si quieres continuamos con el The Phoenix Lights, el incidente, podemos irnos a unas nuevas instalaciones que Tudor Stars Academy, con científicos, con Tom DeLonge a la cabeza, con Luis Elizondo, con Robert Bigelow de Bigelow Aerospace, incluso compañeros suyos de la Servicio de Inteligencia norteamericano, de la NSA y del Pentágono, están en estos mismos momentos analizando en un proyecto llamado Adam, el proyecto Adam, que acaba de empezar en agosto, en escasos días, o mitad de agosto del 2018, han empezado a estudiar unos, quizás, platillos volantes no identificados de esos famosos UFO crash. Pues sí, Jorge y amigos, esto es totalmente cierto, esto es totalmente verídico, que están en estos momentos estudiando metales e incluso, parece ser, que algún que otro ovni rescatado secretamente y ahora se ha convertido, más que en secreto, en discreto. Esto es una novedad en que hemos podido tener acceso, llevo desde hace ya bastantes meses, concretamente 9, desde aquel 16 de diciembre del 2017 cuando todo cambió. Pero esto hoy en día es una realidad. Se están estudiando metales recuperados del espacio exterior. Pero Sergio, entenderás que mucha gente cree que esto que tú dices que están analizando, que van desclasificando, no es más que una cortina de humo. Sí, por supuesto, la conspiración siempre vive en nuestros días. Eso es algo indudable. Eso es algo que vivimos con ello. Hoy en día cualquier cosa puede llegar a ser una conspiración. Pero creo que esta vez se están dando muchísimos momentos en la ufología y en los estudios, no solamente de la ufología, sino en los estudios de astronomía, de astrología, y en esos descubrimientos que ya no solamente, que creo que el problema y el concepto habría que cambiarlo, porque siempre nos fijamos en la NASA, siempre nos fijamos en la ESA, siempre nos fijamos en las agencias aeroespaciales, pero nos hemos olvidado que vivimos en una época en las cuales los servicios y empresas privadas prácticamente tienen más poder, tanto mediático como económico, para poder realizar estas investigaciones. Jorge, nos estamos olvidando de grandísimas empresas y el hecho, por ejemplo, está ahí con Elon Musk, dueño de Tesla o de SpaceX. Vamos a centrarnos en el 13 de marzo de 1997. ¿Qué ocurre? Las Phoenix Lights, esta serie de objetos voladores no identificados que se observan en Arizona, en Sonora, en Nevada, como hemos dicho, pues esas luces de variadas descripciones que fueron vistas por miles de personas. Y esto es un detalle de entrada muy relevante, entre las 7:30 y las 10:30 de la noche, de la tarde-noche, en un espacio aproximadamente nada más y nada menos que de 480 kilómetros, desde Nevada hasta el borde de Tucson, atravesando, por supuesto, Phoenix. Esto hay que decir que supuestamente hubo dos eventos distintos implicados en el incidente. Esto también es muy importante, cosa que normalmente no se suele decir. Una formación triangular de luces que se veía pasar sobre el estado y una serie de luces estacionarias en el área de Phoenix, que todo el mundo lo podemos llegar a recordar, y es este incidente. Y después la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una base aérea situada en Modan, en Arizona, desde donde salieron nada más y nada menos que aviones A-10 Thunderbolt que estaban en ejercicios, entre comillas, de entrenamiento en el Barry Waldway Range en el sudeste de Arizona. Estas bengalas, ¿no? Estas bengalas que es cuando un avión detrás va otro, ¿no? Para mandarle un misil, ¿no? Pues estaban haciendo estas bengalas de distracción de misiles hacia los infrarrojos para que estallaran, y se decía que estaban haciendo un entrenamiento a esas horas de la noche. Curioso, ¿verdad? Porque fue justamente después de ver aquellas luces. Los testigos afirman haber observado ese enorme ovni en forma
de triángulo perfecto prácticamente, que contiene 5 luces esféricas, o se dice que posiblemente puedan ser motores emisores de luz, ¿no? Faye Samington es el gobernador en aquel momento, en el año 97, en Arizona, que fue uno de los testigos de este incidente. Ahora, si quieres, después comentamos otro famoso testigo del incidente, y refiriéndonos a las palabras que dijo este gobernador, que dijo que este objeto era directamente de otro mundo. Pero, querido Jorge, queridos amigos, se informó también que esas luces habían aparecido en el 2007 y en 2008. Pero estos eventos se atribuyeron rápidamente a esas supuestas bengalas militares también lanzadas por esos aviones de combate de la base de Luke Air Force o de la misma base anteriormente mencionada de Montan. Es curioso cómo también tenía la misma dimensión, las mismas dimensiones, que estamos hablando de este objeto volador no identificado en forma triangular con esas 5 luces, pues concretamente en el 2007 y 2008 también se dieron cita lugar en Phoenix. Vemos una serie de concordancias y tengo que darte unos datos, que sé que te gustan los datos. Sabemos que nuestros queridos radioyentes, seguidores de Informe Enigma, necesitan datos para saber qué está ocurriendo en los cielos, por qué se habla de esto, ¿verdad? Pues hay algo muy importante que hay que decir, que normalmente las luces de Phoenix no son hechos aislados. Hay que decir que en Arizona, la MUFON, con la cual bien sabes tú que pertenezco como miembro y luego también como investigador de campo internacional, pues hay que decir que es él, junto con Nevada, los estados o el estado con más avistamientos de objetos voladores no identificados y con forma de V que se ven sobre los cielos del planeta, Jorge. A mí me hace gracia, Sergio, porque hablamos de bengalas y cuando cuentan esto parece que tomen a la gente por estúpida. Yo no soy muy entendido en la materia, ¿vale? Pero a ver, una bengala, digamos que un avión va en una dirección, suelta la bengala, esa bengala, por el peso o lo que sea, acabará cayendo. Sí, o irá hacia adelante. No se mantendrá como aquella luz que iba siguiendo una dirección totalmente uniforme y que su luminiscencia no cambiaba. Eran esferas perfectas. Entonces, más vale que se inventen otra excusa, porque eso es lo más tonto que han podido soltar. Pero es que fíjate si es tonto, Jorge, que relacionan a los mismos hechos después de ver cómo aviones A-10, como que hemos dicho anteriormente, salían de esa base, quizás en busca de ese objeto volador no identificado. Es decir, estaríamos hablando de muchísimas más luces y avistamientos en el mismo día de aquel 13 de marzo de 1997. Estos datos normalmente no se dan, siempre se habla de ese incidente, se habla del objeto triangular, y porque iba de noroeste hacia suroeste, según si vemos Phoenix desde de frente, estaríamos hablando de noroeste a sureste, y claro, estaríamos hablando que quizás hubo un encuentro que está en esos archivos clasificados todavía, en los cuales no podemos acceder, pero sabemos por un informe de MUFON que estamos exponiendo aquí esta noche, pues nos da nada más y nada menos que esta alusión a un segundo avistamiento, como hemos dicho, no solamente a través de Phoenix, sino de Nevada y de Sonora, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Con relación a lo que dices de las bengalas, hay que decir que esas bengalas son antimisiles, y esas bengalas directamente caen, no se mantienen para nada, ¿no? Hay que decir que esos informes iniciales que se dieron a las 18:55, más o menos, un hombre informó haber visto de un objeto en forma de V, que es el que estamos relatando aquí, sobre Henderson, ya en Nevada, y dice que el tamaño era de un jumbo, de un 747, y que sonaba con un viento impetuoso. Tenía 6 luces en su borde de ataque, y las luces, como estamos diciendo, atravesaron de noroeste hacia sureste, atravesando todo lo que es el cielo de Phoenix. Incluso un agente de policía de Paulden, de la ciudad de Paulden, en Arizona, fue la siguiente persona en denunciar este avistamiento después de salir de su casa alrededor de las 8:15. Mientras conducía hacia el norte, supuestamente, luego confirmó que vio un grupo de luces rojizas o anaranjadas en el cielo,
que comprendía 4 luces juntas y una quinta luz detrás de ellas. Cada una de esas luces individuales en la formación dice que le pareció que consistía en 2 fuentes puntuales separadas de luz anaranjada. ¿Qué quiere decir esto? Que eran como motores. Él regresó a su casa y con unos prismáticos pudo observar perfectamente ese objeto volador no identificado hasta que desapareció al sur en el horizonte. Vemos que, aparte de miles de personas, miles de llamadas que se registraron aquel 13 de marzo de 1997, desde una hora, desde las 18:55 hasta las 20:17, fue un aluvión de llamadas a ese 911 famoso norteamericano, el cual no sabían qué hacer. Pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos decir que no se ha dicho hasta ahora es que las bases aéreas anteriormente nombradas estaban en alerta. Sergio, ¿este ovni o estas luces dejaban algún tipo de rastro sonoro? Sí, un pequeño silbido curioso porque bien sabéis, y bien sabes, Jorge, que en muchísimos incidentes ufológicos, incidentes ovni, también se suele escuchar un breve zumbido muy suave, pues este es el mismo que podían escuchar en urbanizaciones luego de Phoenix. Un señor con una silla de ruedas que tuve la oportunidad de presenciar esa entrevista que le realizó el director de la MUFON en Arizona, dijo que lo que le hizo salir de casa fue un pequeño viento que se levantó justamente encima de su jardín, pero que él, al tener una casa de punto cero, es decir, sin ningún tipo de condiciones para la movilidad, es decir, que pudiera andar por toda su casa con su silla de ruedas acondicionada, pues veía, ¿no?, por ese ventanal, que por la parte de atrás no se movía nada, pero por la parte de delante era como si ese viento, muy suave por cierto, estuviera levantándose solamente en su jardín, pero ese sonido le hizo salir al porche y lo que vio fue lo mismo, pero nada más y nada menos que a menos de 100 metros, y lo veía perfectamente. Creo que es una de las vivencias de las luces de Phoenix más importantes que he podido recabar, porque esto ha sido totalmente corroborado, insisto, por esas fuerzas aéreas que nos tienen que decir algo más, e insisto en ello. ¿Por qué las fuerzas aéreas sabían todo esto? ¿Por qué no dicen nada? Hay algo que sinceramente me pone en alerta con todo esto, Jorge. Estas bases están muy cercanas a Phoenix. Incluso Nevada está muy cercano a Phoenix. Incluso el Área 51 no está demasiado lejos de Phoenix. Hay que recordar que el Área 51 es un área de experimentación de fenómenos y de contratos entre empresas para hacer drones, para hacer aviones de combate, para hacer aviones secretos. No hay alienígenas allí. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero hay algo que me escama de todo esto. Es la salida en scramble de varios aviones de combate en los cielos de Phoenix sobre las 9:30 hasta las 10:30 de la noche. Y ese zumbido es el que todos pudieron escuchar. Y como hemos dicho en principio, no es nuevo. Pero también aquí hay algo llamativo. Cuando vemos estas luces de Phoenix, como tú bien has dicho, sale una especie de objeto volador no identificado en forma de ala delta, de triángulo, pero ¿algún testigo presencial vio la forma de este objeto o solamente vieron las luces? Vieron concretamente la forma de este objeto. Es más, fíjate que cuando esta formación triangular ingresó en el área ya urbana de Phoenix, Bill Greiner, un conductor de cemento que transportaba una carga por una montaña al norte de Phoenix, describió el segundo grupo de luces porque había 2. Y decía que nunca volverá a ser el mismo. Antes de esto, si alguien tuviera que decirme que vio un ovni, nunca hubiera dicho que era yo. Y ahora dice, sí, y creo en el hada de los dientes, como que a partir de ahora lo va a creer todo, porque él vio físicamente ese objeto totalmente negro y dice que ahora tiene una visión completamente nueva
y ha visto algo que no pertenece aquí, de eso está seguro. Esas luces se movieron por el área por más de 2 horas. Ten en cuenta que desde las 6:55 hasta las 9 prácticamente había todavía luz solar, y las personas que obtuvieron esa visión fue no solamente de esas luces, sino también de esa forma triangular que pudieron observarla. Es decir, aquello sí fue totalmente visible, ¿no? Pero, Sergio, ningún vídeo ha captado esta forma de día. Todo lo que tenemos son las luces cuando entra la noche. Sí, se supone. ¿Por qué digo se supone? Pues porque tengo que decirte que la base, esa famosa base Luke Air Force, con aviones de combate F-16 y A-10 Thunderbolt, no sé si lo sabes, que mandaron a ciertos poblados, a ciertos pueblos, registrando todas esas llamadas en el 911 y haciéndoles una visita. Hasta ahí te puedo leer, porque es lo único que he podido recoger de esos informes MUFON, pero tampoco hay que ir a Harvard o a Oxford para adivinar que quizás esa Fuerza Aérea, esa policía militar de la Fuerza Aérea estaría requisando cierta documentación. No me parecería nada descabellado, ni mucho menos que fuera así. Hay que decir que ese primer avistamiento también fue incluso visto por el Aeropuerto Internacional de Phoenix Sky Harbor. También hubo una visita en ese Phoenix Sky Harbor International Airport. ¿Qué quiero decir con ello? Que esa pregunta que me acabo de decir es buenísima, pero tenía buscada esa respuesta para algo así y anotada en este informe que me he preparado, porque, como he dicho anteriormente, me escama mucho que hicieron las Fuerzas Aéreas en ese mismo día y en los días siguientes al acontecimiento del 13 de marzo de 1997, Jorge. Sergio, repíteme otra vez a mí y a todos los oyentes, ¿cuánto tiempo estuvieron estas luces en el aire? 18:55 hasta las 22:55, 22:30 y 22:55 en la zona de Sonora. 6-7 de la tarde hasta las 10:30, 11 de la noche. O sea, unas 3 horas más o menos de media, y en este tiempo el control aéreo, las bases cercanas no mandan ningún caza. Mandaron un caza a partir de las 9:30 de la noche. Un poquito tarde, ¿no? Ya. Un poquito tarde, porque creo que se les fue de las manos. Totalmente. Con esas documentación fotográficas, como tú me decías, incluso están divididas en 2 categorías. Esas imágenes de esa formación triangular, vistas antes de las 10 de la noche. Incluso tengo los nombres de personas como Prescott y Dewey, personas de Phoenix, que cuentan con todas esas imágenes. Y después, casi todas las imágenes conocidas son del segundo evento. Son de esas imágenes de que se ven encima de Phoenix. Por eso te decía que antes de esa formación triangular vista antes de las 10 de Prescott y Dewey, por ejemplo, que las presentaron, fueron requisadas por la US Air Force. Fíjate cómo podemos, ¿no? Ver que incluso hay una televisión, la KSAZ de Arizona, informó que un individuo, incluso tenemos el nombre, que se llama Richard Curtis, grabó un vídeo detallado que supuestamente mostraba el contorno de esa nave espacial, que es la pregunta que tú me habías hecho al respecto, y ese único vídeo y esas fotos realizadas muestran un grupo de luces sin nave visible y de nave visible, ambas. Concretamente, ese vídeo, ¿sabes lo que ha pasado, no, Jorge? Pues se ha esfumado. Correcto, totalmente. Es algo muy usual, ¿no? En estos eventos de visualización por parte de miles de testigos en toda Arizona, de una milla de ancho en forma de V, de boomerang, como queramos llamarlos, con luego enormes orbes por todos los sitios. Se esfumó todo. Hay que decir que esa televisión, la KSAZ, es una filial de la Fox, no es ni siquiera una pequeña compañía televisiva, es nada más y nada menos que de la Fox, ¿no? Incluso
se han realizado pruebas similares que mostraban que las luces se encontraban frente a la cordillera. Incluso Cognitech dice que podrían haber sido alterados después. Incluso hay un doctor, este detalle es buenísimo, sobre la pregunta que me ha realizado, porque el doctor Paul Scowen, un profesor visitante de astronomía en la Universidad de Arizona, dice que realizó no solamente uno, sino 2 análisis utilizando imágenes diurnas, superpuestas con vídeo de las luces, y sus hallazgos fueron enviados a Cognitech, que supuestamente las tendría, y también desaparecieron. The Phoenix New Times, es una filial del Times, informó que la estación de televisión simplemente había puesto pistas de dónde podrían encontrar ese vídeo y que fueron editadas, pero Cognitech, al igual que esas grabaciones de Prescott y Dewey, no sabe dónde están, ni siquiera lo tienen en sus archivos. Se esfumaron las grabaciones diurnas y fotos diurnas de este impresionante incidente. Has dicho que bueno, que el área 51 estaba cerca del lugar del avistamiento. Como tú bien también has dicho, pues el área 51 es una base más de experimentación, que ya les va bien que la gente crea que hay ovnis terrestres dentro, porque bueno, mientras van buscando eso no miran los aviones experimentales que pues tienen que probar, ¿no? Incluso han puesto la autopista o la autovía de los extraterrestres, ¿no? Toda una especie de show y montaje. Ahora, como bien hay aviones experimentales dentro, ¿no puede ser que esto que se viera fuera algo que saliera del área 51? Correcto, a lo que me refería. Incluso tengo que decirte que viene a colación de todo este magnífico incidente que estamos contando hoy. No sé si recuerdas y recordáis todos, amigos, el F-117, aquel avión triangular que ya está retirado. Bueno, pues hay que decir que este año, en el 2018, vuelve a estar operativo. ¿Sabes desde dónde? Desde el área 51. Haciendo pruebas. ¿Para qué? No se sabe, obviamente. Pero están otra vez de vuelta aquellos, iba a decir objetos voladores no identificados, aquellos F-117 que actuaron en Irak, ¿no? Saliendo desde bases italianas, ¿no? O desde el mismo Morón. Estos aviones vuelven a estar en funcionamiento después de haberlos dado de baja, y me parece muy correcto lo que acabas de decir, Jorge, porque nos sitúa en que esa base de experimentación, que es el área 51, estará utilizando cualquier tipo de aviones de séptima, quizás de octava generación, cuando la sexta no ha salido, y parece ser que tenemos el F-57, otra novedad que te os dejo para que sepáis que quizás sea ese nuevo avión de sexta generación, cuando, por ejemplo, otros países están intentando poner en marcha la quinta, pues Estados Unidos está estudiando una séptima y una octava. ¿Quién sabe si eso no es algo que podamos pensar que ha salido desde aquella base? Pero las pruebas y esos scrambles me dejan todavía pensando el por qué salieron esos aviones de combate, porque no tendría sentido que saliendo del área 51 la propia US Air Force no supiera lo que hay en los cielos. Pero tienen que mantener un poco el espectáculo, ¿no? Para no decirle a la gente, mira, estamos probando esto. Sigue creyendo en el desconcierto del fenómeno ovni, que en el fondo todo, parece que no, pero todo absolutamente es dinero. Pero a mí lo que me desconcierta, Sergio, es que este objeto no tiene el tamaño de un avión. Era inmenso. Entonces, ¿cómo escondes eso en el área 51? Pues tengo que decirte que hay un avión, por ejemplo, que se ha puesto en marcha a partir del año que viene, que va a ser utilizado por Robert Bigelow y SpaceX, que se llama Starlunch, y ¿sabes qué envergadura de alas tiene? Nada más y nada menos que 110 metros. 110 metros. ¿Por qué no se está utilizando esos aviones secretamente que nosotros no sabemos? Eso también hay que dejarlo un poquito en entredicho. Por eso hay suposiciones que se hacen, pero este caso son miles de testigos, Jorge,
miles de testigos, incluso Carl Russell, como bien sabes, habló de esa experiencia ovni, ¿no? En una entrevista de programa de televisión estadounidense, ¿no? De One Show, ¿no? Junto al actor Chris Pratt, ¿no? Que estaba hablando de que contó que ese objeto volador no identificado cerca del aeropuerto de Phoenix, el piloto que llamó diciendo a la torre de control para informar de esa presencia, de esas luces, fue él, ¿no? Carl Russell tiene ahora 66 años y su hijo, Oliver Hudson, se encontraban volando en ese avión privado desde Los Ángeles a Phoenix en 1995, ¿no? Y luego, en 1997. Hay que decir e insistir que Phoenix es, junto con todo el estado de Arizona y todas las ciudades que componen el estado de Arizona, el sitio donde más avistamientos, como hemos dicho al principio de esta intervención, se dan a lo largo de un año en Estados Unidos. Esto siempre hay que tenerlo en mente. Por eso hay varias bases aéreas en el estado de Arizona y Nevada, que nunca hay que olvidar que ese triángulo entre base de Dulce, Los Álamos, Área 51, fíjate si hay ahí conspiración, si hay ahí alienígenas, si hay ahí avistamientos y secretos para escudriñar. Sabemos, Sergio, por el avistamiento, lo que la gente calculó, cuánto podía medir este objeto de diámetro y a cuántos metros estaba del suelo. Metros iba según la orografía del lugar por donde pasaba. Normalmente se mantuvo a unos 100 y pico de metros, pero repito, hay gente que lo vio a 50 metros, según la orografía donde se encontraban sus casas y pudieron llegar a verlo. De diámetro estaríamos hablando de una milla, estaríamos hablando de bastantes metros, los cuales sinceramente nos dejaría bastante perplejo, y es como si estuviéramos viendo un avión 747, como decíamos al principio. Esto, claro, fue incluso algo que para ese día del 97, después de todos esos informes que se dieron y esa cobertura de noticias que se hizo de ese incidente Phoenix, solamente fue recogido por medios locales y hablaron de esas dimensiones, ¿no? Hablaron de esas dimensiones porque realmente se podían estar estudiando esas dimensiones con ese vídeo que se dio a esa compañía tecnológica por parte de ese visionado de esas luces de día, con esa luz tenue apagándose ya el día, que se pudieron tomar y desaparecieron. Por eso lo que se dice que se compara con un 747 para que todo el mundo pueda llegar a tenerlo en la mente y verlo en su propia mente. Pero exactamente no se conoce porque, repito, esas fotografías y ese vídeo desapareció completamente, Jorge. Claro, es que hablamos de que, el año que viene sale un avión con 100 y algo de metros de envergadura. Aquí estamos hablando de un objeto de una milla, un kilómetro y algo. Eso, ¿dónde lo escondes? O sea, no estamos hablando de un autobús. Estamos hablando de que si fuera algo nuestro, algo terrestre, algo que hay un piloto detrás, que es un avión de pruebas, estamos hablando que es prácticamente más grande que el Camp Nou o que el Bernabéu. ¿Dónde metes eso? En hangares especializados, pero es que... Claro, pero un hangar muy grande, bastante grande, Sí, lo que no puede haber en el Área 51. Hay que recordar también que, por ejemplo, estoy hablando de una manera que bien sabes que me gustaría afirmar que es un objeto volador no identificado, que para mí, si me lo preguntas personalmente, me voy a mojar si lo digo, para mí sí lo fue. No es de este mundo. Pero en mi posición debo de decir que existen hangares donde, por ejemplo, caben más de 10 aviones Black Bear. Y si todo el mundo conoce el Black Bear, verá que una milla es pequeño. Hay hangares simplemente enormes, escondidos en sitios que nos pondríamos las manos en la cabeza, querido Jorge. Curioso, pero ahí queda la cosa.
Me he mojado, ¿eh? Ya veo. Pero, aquí nos encontramos también cuando hablamos del gobierno de aquel momento. ¿Hay enfrentamientos entre ellos? ¿Hay quien defiende la teoría OVNI y la teoría, digamos, del ejército? De ciencia más ortodoxa, sí, por supuesto. Sí, sin duda. Hoy por hoy podemos decir que el Pentágono, el Departamento de Defensa, que llamaríamos aquí, o el Ministerio de Defensa, que llamaríamos aquí en España, está totalmente a favor, repito, está totalmente a favor de ese estudio OVNI y de la divulgación OVNI, porque creen que es un problema que puede haber dentro de poco, el cual podamos tener avistamientos más de lo que existen y confirmaciones más de lo que existen, y para ellos supone una violación, no pues solamente para ellos, sino una recomendación que, por ejemplo, dijo Luis Elizondo, que es la recomendación que hay que estudiarlo seriamente y que nos dejemos ya de ciencia ficción, porque esto existe, esto es totalmente cierto, es totalmente verdadero, y el Pentágono está pensando el por qué hay algo que llega encima y está sobre la vertical de sus ciudades, pero no solamente Washington, ¿no? Estados Unidos, sino Inglaterra, Francia, Alemania, Australia, Japón, China, Rusia. Podemos encontrar todos estos casos y están muy preocupados en la divulgación OVNI, porque saben que esto es cierto y no se sabe quién es. No se sabe quién es. Si llega allí de una forma que se puede ver, que son testigos, que hay cientos y miles de testigos, los cuales lo están viendo, incluso ya hay pruebas, ¿no?, de que los propios pilotos de combate van detrás de ellos, ¿por qué no exponerlo y por qué no estudiarlo? Pero luego, en cambio, tenemos la otra parte, la parte de la CIA, de la NSA, la cual nos tiene un poco vendiéndonos las películas de ciencia ficción y confundiéndonos con todo esto. A la pregunta, totalmente en guerra entre ellos mismos. ¿Cómo desaparecen estas luces de Fénix? ¿Así de repente? Totalmente de repente, Jorge. Cuando estuvieron recorriendo, hay que recordar que fueron casi 500 kilómetros que recorrieron aquellas luces, desaparecieron sobre la noche, y esto hace pensar que fue por el hostigamiento de ciertas luces que se vieron después, como hemos visto al principio, de esos aviones de combate, o puede ser que su misión había acabado sobre el cielo de Sonora, porque no solamente desapareció en Fénix, sino apareció luego más tarde en el desierto de Sonora, que también hubo avistamientos mucho más tarde, de las 10 de la noche, concretamente a las 10:30 de la noche. Esto quiere decir que desapareció en Fénix, pero en Sonora fue realmente cuando se desapareció. Y siempre hay que recordarlo con ese supuesto, con ese ruido que muchos testigos pudieron sentir y observar como un pequeño zumbido. Repito, muy importante en todos los incidentes ovnis, porque hay muchos que el silencio cero se hace dueño del lugar, y hay otras veces que el pequeño zumbido acompaña a todos estos avistamientos. Yo quiero añadir un dato más. Verano de 1943, mucha gente lo conocerá, Experimento Filadelfia, un acorazado supuestamente desapareció. Eso es lo que nos dijeron. Entonces no podríamos aplicar a esto a lo que estamos viendo, a las luces de Fénix, es decir, que este Experimento Filadelfia sí que hubiera dado sus frutos y que ahora seamos capaces de hacer aparecer y desaparecer objetos a nuestro antojo. Es una pregunta excelente y te voy a contestar. Acabamos de hablar de ese confrontamiento dentro de las instituciones norteamericanas, ¿verdad? De ese Pentágono queriendo desclasificar y pensar e investigar el porqué, y el Centro de Inteligencia americano intentando ocultarlo todo. Pero no te has dado cuenta, y no os habéis dado cuenta, amigos, que siempre los militares están entre medio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el Experimento Filadelfia le siguió el proyecto Montauk, y por el proyecto Montauk podemos ver en esa isla de Long Island, en Nueva York, que efectivamente existió. ¿Por qué no se continuó
Eso no lo sabremos. Si se continuó o no se continuó. Pero siempre hay dos partes peleadas. ¿Qué quiero decir con esto? El por qué no se continuó no lo sabemos si no se hizo, Jorge. Quizás sí, y nosotros no lo sabemos, porque el experimento Filadelfia se dijo que se terminó, pero se continuó con el proyecto Montauk. Quizás al cerrar esas instalaciones en ese parque de Long Island, se pudo continuar en otro lugar. Curioso, a veces nos preocupamos más de mirar arriba y tendríamos que mirar más aquí abajo lo que está ocurriendo. Sergio, después de este avistamiento sabemos si ha vuelto a aparecer. Yo tengo constancia, por otro fólogo español, que al parecer en las costas de Cádiz, días después de haberse visto en Arizona, se vio algo muy parecido, pero con el tiempo, ¿han vuelto a aparecer estas luces? 2007, 2008, 2011, 2015, 2017 y este año de 2018 3 veces. Y todo ello recogido por la Mutual UFO Network, por la MUFON. ¿Pero en Arizona también? 462 avistamientos. O sea, ¿estas luces siempre están apareciendo en el mismo sitio? En el estado de Nevada, 263, en el estado de Arizona, 462, Texas, 61 veces. En todos estos estados es la zona caliente, junto con California, de estos hot spots, ¿no?, de UFO, que se dice en inglés, que es de estos avistamientos ovnis en forma de triángulo, que se están dando ya no solamente en el sur, sino en el norte y este de Estados Unidos. Fíjate cómo el estado de Washington se vieron 323 veces, o incluso en Florida 446, para hacernos una idea de todos estos avistamientos desde el 2013 al 2018, de estas luces tan grandes y tan enormes desde aquel 1997, Jorge. Yo es que con estos datos, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Blanco y en botella leche. O sea, estamos hablando del área 51, de Dulce, lo tenemos todo cerca, del estado de Nevada, 300 y pico de avistamientos, 200 por otro lado. Algo está ocurriendo, como tú bien dices, los militares tienen que estar por el medio. Evidentemente no te pueden decir que son aviones experimentales porque se les fastidia el negocio, se les cae el chiringuito, pero, a ver, que en España esto no pasa. Pero no te equivoques, sí pasa. Pero no tanto. No tanto. Claro, es que España es España. España es España, está malo para esto. No tanto, no. En Europa hemos tenido casos, concretamente desde el año 2013, números recogidos por la MUFON, de objetos voladores no identificados triangulares. Se han visto más o menos unos 56 casos en Europa desde el año 2013. 56. Que en comparación solamente con lo que se registra en un año en Estados Unidos es peccata minuta. Bueno, pues ahí lo dejamos. ¿Sabremos algún día, Sergio, qué eran? Sí, por supuesto, sin duda. 2020. Quédate con esa fecha, que es la creación de la puesta en marcha, no la creación, la puesta en marcha de esa fuerza espacial que sinceramente no creo yo que sean para utilizar satélites desde bases en Estados Unidos, sino para algo más. Seguramente tendremos sorpresas en los 2 próximos años. Sí, pero tanto tú y como yo y como los oyentes sabemos que no lo van a desclasificar todo, que nos desclasificarán algo, pero que muchos se lo van a guardar. ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos que tener la esperanza. Quedan 2 años. Dentro de 2 años ya volvemos a hablar del tema y lo comentamos. Vale. Perfecto. Sergio, compañero, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablarnos, quizás, para mí, el avistamiento ovni más importante, incluso más que Roswell, porque Roswell solo es una hipótesis, solo es una historia. No hay un avistamiento, valga la redundancia, por testigos directos que se puedan entrevistar hoy. Exactamente. Pasa igual que con Rendlesham Forest en Inglaterra. Estaríamos hablando de esos 2 momentos más importantes de la ufología en cuanto a UFO crash, pero avistamiento, las luces de Fénix estarían dando una confirmación de que no estamos, ni mucho menos estamos solos en el universo. No, o que no estamos solos, o que nuestros impuestos se están empleando en algo que no sabemos. ¿Y para qué? Esa es la pregunta. Sergio, compañero, un abrazo. Otro para ti muy grande y un abrazo a todos los radioyentes de Informe Enigma.
Informe Enigma. Well, you know, Johnny always wore black, and he wore black because he identified with the poor and the downtrodden.